Les enseñé anteriormente mis disclosures, que tienen impacto en muchas cosas, pero no creo que directamente en lo que voy a presentar. Aquí están las curvas de supervivencia con los tratamientos modernos en melanoma. Y si las miramos, ya no hay la curva de dacarbacina, que solía estar por aquí y el plató estaba a 5 o 10%. Ya hemos pasado eso, pero vemos una curva aquí y la mayoría que tratan melanoma, y esto es melanoma cutáneo, en el break estábamos hablando con el doctor Contreras, que me decía que veía mucho más melanoma acral y uveal que los melanomas cutáneos que se ven en la mayoría de los sitios donde se han hecho estos estudios, que eran sobre todo en Estados Unidos, en Europa y en Australia. Pero aquí tenemos la curva de ipilimumab. Aquí tenemos solo mirándolas las puedo predecir. Esta es la del BRAF y MEK inhibitors en pacientes con mutación de BRAF, que tienen mucha respuesta y después se cruza. Y estas son las curvas de ante-PD1, que tienen menos respuesta inicial y más plató de supervivencia. Y si lo miramos, pues no es porque me lo haya mirado mucho, es porque es lo que sabemos que hacen estos tratamientos. Con BRAF, ante-PD1, solo en combinación a un año hay supervivencia 70-75%, a 2 años disminuye, pero tenemos este plató a largo plazo que antes no lo teníamos. Aproximadamente un tercio del 40% de pacientes con melanoma metastático en mi consulta ahora están viviendo una vida normal. Cuando yo empecé hace más de 15 años, puede que 1 de 20 podía tener una respuesta a cualquier tratamiento. Esto es de los cambios más impactantes que ha habido en cualquier área de medicina y de oncología en ninguna enfermedad. Tomando lo que hablamos antes, voy a intentar hacer building en las respuestas ante PD1. Al final hablaremos un poco de los BRAF inhibitors, pero más en combinación. Y esto es un summary, un resumen, gracias. Un resumen de lo que hablamos antes, que es que los pacientes que responden es porque tienen el sistema inmune que está intentando atacar el cáncer y el cáncer se protege con anti-PD1 y lo tenemos que bloquear. Y los pacientes que responden y después progresan, una minoría de ellos tienen alteraciones genéticas y cuando hay alteraciones genéticas es porque se saca o la habilidad de presentar antígeno o la habilidad de responder a interferón. Y cuando cualquiera de estos pasa, no va a responder. Pero entonces, si pensamos esto, se ve que el interferón es muy importante. Y hay formas que podemos inducir interferón en el tumor que es independiente de mutaciones en las células cancerígenas. Y esto es porque hay un tipo de célula en el tumor que se llama célula dendrítica plasmocitoide, plasmacytic dendritic cell. Es una célula muy infrecuente, pero una célula que está en todos los tejidos y que su función natural es sensar si hay algún virus o bacteria. Y cuando reconoce eso, tiene receptores específicos y entonces produce mucho interferón alfa, el tipo de interferón tipo 1. Y esto es porque tiene unos receptores que se llaman Toll-like receptors, que hacen sensing de secuencias de nucleótidos que son bacterianos. Hay secuencias de nucleótidos que están más en el genoma de las bacterias que en el genoma humano. O también hacen sensing de RNA, hay double-stranded, que sean 2 strands de RNA, cuando en humanos normalmente tenemos solo un strand. Y cualquiera de esos son evidencia de que puede haber una infección. Y si hay evidencia de que puede haber una infección, estas células hacen interferón y activan a las células natural killer y a las T-cells. Y lo que queremos hacer es usar esta biología para engañar el cáncer, hacerle pensar que hay una infección y a ver si podemos responder. Y les voy a enseñar que esto puede funcionar. Y estos son estudios que con el doctor Merrick Ross hemos hecho, algunos de ellos y otros. Estos son pacientes que están progresando con ante-PD1, tienen melanoma metastásico, están progresando con el PD1. Les empezamos a inyectar una lesión periférica y miramos a ver si responden en esa lesión periférica en todas las lesiones.
Y esto lo hicimos con un agonista de estos receptores, TLR9, que se llama SD101, y lo voy a enseñar con otro. Y aquí podemos ver en un waterfall plot que un subgrupo de pacientes responden. O sea que estaban con PD1, progresaron, les inyectamos una lesión, continuamos con PD1 y ahora tenemos respuesta. Porque hemos engañado al tumor, le hemos hecho pensar que hay una infección en una parte, en un localizado, y induce una respuesta sistémica. Aquí es con otro de estos TLR agonists, CMT001 de otra compañía. Aquí vemos una spider plot y todos estos pacientes respondiendo. Y les voy a enseñar una foto de uno de los pacientes que tratamos nosotros. Este es un paciente que está progresando a nivolumab. Tenía varias metástasis óseas y en el pulmón y tenía estas dos lesiones en la calota. Inyectamos esta y miramos qué pasa esta. Y pueden ver que la inyectada y la no inyectada responden. Y eso no es la inyectada y no inyectada, sino las que están más lejos del cuerpo. Hay otra forma que podemos hacer esto. En vez de intentar engañar el tumor dando secuencias que parecen una infección, podemos dar un virus que está alterado genéticamente para replicar en las células tumorales, lo que llamamos virus oncolíticos, y que tienen todo que serán sensing por el tumor como que hay algo anormal. Con esto hicimos un estudio fase 1 en que combinamos T-VEC, que es un virus oncolítico hecho por una de las compañías, que es un herpes virus con GM-CSF, y demos T-VEC y después pembrolizumab, empezando a 6 semanas más tarde, lo dimos concomitantemente. Y aquí están en un grupo de 21 pacientes con unas respuestas del 62%. Cada vez que hacemos terapias inyectadas, siempre hay un bias de la población, porque los pacientes que tienen metástasis viscerales solo no van a ser elegibles, con lo que las respuestas pueden variar. Pero nos pareció que era importante porque miramos la señalización de interferón y si los pacientes, aquí hay en rojo los que tienen respuestas completas, en pink parciales y en negro enfermedad progresiva, vemos todos estos pacientes con respuestas completas que no tenían PDL1 y que no tenían señalización de interferón, que nos decía que eran unos tumores que eran como desiertos, que no había respuesta inmunitaria y que el PD1 no tendría que funcionar. Este estudio lo publicamos, siendo un fase 1, lo publicamos en Cell, que es el primer estudio clínico que se publicó en esta revista. Es una revista que normalmente publica estudios en ratón o en moscas y en gusanos. Ahora están interesados en hacer estudios en humanos. Sorry, you got the joke. En humanos. Porque estamos haciendo ciencia en pacientes, entendemos la biología y hacemos el estudio clínico apropiado para testar una hipótesis. Pues ahora estamos haciendo ese tratamiento también en pacientes que estaban progresando ante PD1, les inyectamos con un virus oncolítico y miramos qué pasa. Y aquí es una de mis pacientes con una masa enorme que estaba progresando a pembrolizumab. Empezamos a inyectar esto, tiene otros ganglios linfáticos en el abdomen y está respondiendo. Es un estudio que está ongoing, es un estudio que hacemos con SWOG, con lo cual no les puedo dar los resultados aún, pero vemos que hay actividad con este approach. Lo último que voy a hablar de combinaciones es qué hacemos en los pacientes con BRAF and MEK inhibitors. Los pacientes que tienen mutaciones del BRAF, el tumor está dirigido por esta mutación, le está diciendo a la célula que esté creciendo todo el rato. Lo podemos bloquear con BRAF y MEK inhibitors. Hacemos la combinación porque estudios que hicimos en muchos sitios, pero incluyendo con mi colega Roger Lowe, vimos que si damos solo inhibidores del BRAF, se activa MEK, con lo cual se hace resistencia adquirida. Si damos los dos juntos, tenemos más respuestas, más duraderas. Pero aún así, la mayoría de los casos, más del 70% va a haber una recidiva, no en todos los casos. Tenemos pacientes con respuestas duraderas. Y pensamos que a ver si les damos la inmunoterapia, que es una forma totalmente ortogonal de tratar esto. Aquí está la terapia diana y aquí está la inmunoterapia que está actuando con una serie de moléculas que son totalmente diferenciadas. Y lo que vemos es que esta señalización oncogénica del BRAF hace todo de
factores inmunosupresores que si los sacamos el sistema inmune puede funcionar mejor. Y uno de los que lo presentó es el colega de mis colegas de MD Anderson, Jen Wargo, que es una cirujana que había estudiado las respuestas inmunitarias con inhibidores del BRAF y del MEK inhibitor. Pero el BRAF es específico para la mutación, el MEK no lo es. Y MEK es importante para la señalización en los linfocitos T, con lo cual teníamos que probarlo en estudios preclínicos. Y en este estudio, que no lo voy a presentar, es un estudio en ratón, que tenemos un tumor que es un melanoma dirigido por BRAF, que crece progresivamente. Si damos dabrafenib, BRAF inhibitor, o trametinib, MEK inhibitor, hay algunas respuestas. Damos anti-PD1 murino, hay algunas respuestas. Si damos dobletes, hay más respuestas. Y si damos el triplete de anti-PD1 murino, dabrafenib y trametinib, BRAF y MEK inhibitor, tenemos mejores respuestas. Cuando publicamos esto, recibí un email de la oficina de Francis Collins, que es el director del Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos, diciendo, oh, me gustó tu artículo, lo vamos a poner en el blog y vamos a hacer este cartoon, que lo hizo su oficina, y es que nos dice que cuando hacen triple terapia es como darle al melanoma 3 veces, con BRAF, con MEK y con PD1. Y el doctor Collins también nos dijo, y esperemos que hagan esto en pacientes. Y claro que lo vamos a hacer en pacientes, no vamos a esperar. Aquí hay 4 estudios fase 1 de esta combinación triple de BRAF, MEK y PD1. Y vemos en estos spider plots, creo que habrá más de 100 pacientes, solo hay uno que no respondió a la terapia inicialmente. Dr. Ross, had you ever thought that this would happen in melanoma? No pensó que nunca pasaría esto. Tener una serie de pacientes que la gran mayoría respondan. Estos son pacientes con mutación de BRAF que reciben la triple terapia. Y los inhibidores de BRAF y MEK son altamente efectivos, tienen respuestas del 70-75%. Lo importante es la duración de las respuestas. Y estamos viendo que hay un subset de estos pacientes que tienen más duración. El problema es la toxicidad, cuando lo damos todo junto, hay mucha más toxicidad, con lo cual hay mucho interés en hacer secuenciación de esas terapias para que sean menos tóxicas. Pero una de las cosas que nos ha interesado a nosotros es ver cómo esta terapia triple altera el tumor. Y aquí tenemos biopsias de pacientes en uno de estos estudios triples que publicamos recientemente. Estas son biopsias en screening y estas son biopsias al día 10 en el tratamiento. En rojo son los genes que están activados y vemos mucho más rojo aquí que aquí. Quiere decir que hay muchos más genes activados solo en 10 días, en una biopsia hecha 10 días después de empezar el tratamiento. Y aquí son genes de sistema inmune, HL clase 1, clase 2 y señalización por interferón. Y lo que vemos es que los genes que se activan son los mismos que vimos en el ratón cuando vimos triple terapia. Estos mismos genes de aquí están activados en biopsias de pacientes y en biopsias de ratón, enseñándonos que la biología es estable, que cuando intentamos testar una hipótesis en el ratón y llevarla a pacientes, si hay la misma biología en humanos y en ratones, habrá las mismas respuestas. Esto no está probado en ningún sitio, los estudios randomizados están en marcha. Un estudio fase 2 randomizado que publicamos recientemente, solo 60 pacientes por brazo. No les voy a enseñar los resultados. Es más tóxica la combinación triple que dar BRAF y MEK inhibitor, pero las respuestas eran similares, pero la duración de respuesta era más larga en los pacientes que tenían la terapia triple. Y ahora tenemos que ver si esto se confirma en los estudios randomizados. Salud. Con esto les quería decir que entendemos las respuestas a estos tratamientos. Si hay mutaciones de BRAF, podemos bloquear el BRAF y tener respuestas. El problema es la resistencia adquirida. Hemos progresado dando inhibidores del BRAF y del MEK, pero esto no es suficiente. Tenemos que aprender más a ver qué pasa cuando los pacientes se hacen resistentes. Lo hemos estudiado y no tenemos aún respuestas buenas para qué hacer más de eso.
Con PD1 entendemos por qué los pacientes responden, porque el sistema inmune está preparado para responder y bloqueado solo por el PDL1. Sacamos eso, los pacientes responden. Si no hacen eso, pues tenemos que dar combinaciones. La mejor combinación es con CTLA4, aunque aumenta las toxicidades, pero eso es la combinación desarrollada por Jim Allison, que llevó a los premios Nobel de este año de los Immune Checkpoint Inhibitors. Cuando los pacientes se hacen resistentes, cuando los tumores se hacen resistentes a los tratamientos, si entendemos la biología, en algunos casos nos permite pensar qué hacer para sobreponernos a eso, y eso nos lleva a pensar que podemos inducir más inflamación y más interferón localmente con terapias intralesionales que activan el interferón y que pueden dar respuestas en pacientes que progresaban anteriormente ante PD1, o las combinaciones entre inmunoterapia y targeted therapy, esperando a que haya respuestas a terapia diana sola. Muchas gracias por su atención.